Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. El vídeo de hoy es el segundo vídeo de este curso totalmente gratuito de API REST con Laravel. Hoy vamos a hablar sobre los verbos HTTP de las peticiones de una API REST. Es muy importante conocer estos verbos ya que cada uno de estos verbos se utiliza para un caso en particular. Pero vamos al lío, vamos a crear nuestro proyecto de Laravel y comenzar a mostrar estos verbos. Vamos a crear un proyecto vacío de Laravel con Composer. Para ello, vamos a Composer Create Project y vamos a llamarle, por ejemplo, API REST, ¿de acuerdo? Vamos al Enter y esto va a descargar un proyecto totalmente vacío de Laravel. Con esto nos vale para continuar. Vamos a entrar y vamos a abrir nuestro editor de código favorito. En mi caso, bueno, pues es Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a dirigir dentro de las rutas a un fichero que se llama api.php. Podemos utilizar también las rutas web.php, pero por tener todo más organizado vamos a crear las rutas en un fichero aparte, en este caso api.php. Vamos a dejar que las rutas que van a ser consumidas a través de un navegador estén en web.php y las rutas que van a ser consumidas a través de una API, pues las vamos a poner dentro de api.php. Vamos a borrar esta que os vendrá por defecto, ¿de acuerdo? Bien, los verbos que utilizamos normalmente en API REST son los siguientes. El primero de ellos es get, ¿de acuerdo? El segundo es post. El tercero es put. El cuarto es patch. Y por último, delete. Cada uno de ellos se utiliza específicamente para realizar una acción y también para devolver una acción, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con el primero de ellos, ¿vale? Vamos a comenzar con get. Vamos a borrar todos y vamos a comenzar con el primero de ellos. Para eso vamos a escribir route get y vamos a poner, por ejemplo, test, ¿de acuerdo? No le vamos a pasar ninguna función a esta función y vamos a devolver, por ejemplo, un return, en este caso, hola mundo, punto y coma. Bien, este método se utiliza normalmente para devolver información, para conseguir información. Si nos ponemos en un claro ejemplo de una aplicación real, con el método get podríamos estar devolviendo usuarios, estar devolviendo grupos, estar devolviendo por ejemplo, equipos, estar devolviendo, por ejemplo, las facturas, ¿de acuerdo? El método get lo que hace es devolver información, ¿vale? Podemos utilizar el método get para muchas cosas, pero principalmente es la devolución de esa información. Pero ¿cómo podemos probar todas estas peticiones? Bueno, pues para eso vamos a arrancar un programa que normalmente lo utilizamos para poder probar nuestras API REST y que incluso también podemos consumir API REST externas, que es un cliente de API REST. Este programa se llama Postman, ¿de acuerdo? Lo tenéis tanto en Windows como en Linux como en Mac. Y, como bien veis aquí en la parte superior es donde tenemos que poner la URL de la petición. En este caso vamos a correr nuestro fichero, nuestra aplicación de Laravel, y aquí vamos a poner la URL de nuestra aplicación de Laravel, http://127.001.8000/API. ¿Por qué el /API? Bien, si no atacamos a esa /API, lo que va a hacer es cargar las rutas que estén en nuestro fichero de web.php, ¿de acuerdo? En este fichero. Si ponemos el /API, va a atacar todas las rutas que estén dentro de nuestro fichero de API. Por tanto, es mucho más organizado ponerlo así, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora le decimos que nos devuelva esta petición y pinchamos en Preview, nos va a salir un fabuloso 404 not found. Las peticiones REST tienen mensajes, ¿de acuerdo?, de errores o de aciertos, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un error 404. El error 404 significa que no se encuentra esa ruta. ¿Por qué no se encuentra esta ruta? Muy sencillo. ¿Tenemos una ruta en nuestro fichero de api.php que sea barra? No. En este caso tenemos uno que se llama /test. No tenemos uno que se llame barra, ¿de acuerdo?
Por tanto, no funciona esta petición. Tendríamos que poner /test. Si ahora ponemos /test y le damos a enviar, aquí ya estáis viendo el texto que estamos retornando en nuestra función. Hola mundo. Vamos a cambiarlo. Hola Ismael. Actualizamos, le damos a enviar y aquí tenemos una petición. Como os he dicho, todas las peticiones tienen mensajes y códigos, ¿no? La anterior tenía el mensaje o el código, mejor dicho, 404, que hemos dicho que era que no encontraba esa ruta. Si ponemos /test, no aparece ningún mensaje aquí, pero sí que tenemos el código de la petición aquí arriba, que es un 200. Un 200 quiere decir que una petición se ha realizado correctamente. Bien, vamos con el siguiente de los verbos a utilizar. En este caso sería post. Vamos a crear una nueva función, route::post, en la que le vamos a decir, por ejemplo, /usuario y le vamos a decir que le vamos a mandar un nombre, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que esto es una función que recibe el nombre y vamos a retornar, por ejemplo, el nombre de esa función, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora nos dirigimos a nuestro Postman y en vez de get aquí ponemos post y no cambiamos la URL de la petición, sino que seguimos llamando por el método post a /test, a la ruta /test, y le decimos enviar, nos va a dar un error muy grande. Este error lo que está diciendo es que el método post, el verbo post, no está soportado para esta ruta. Y nos da un mensaje de error que es el 405, que es justo, nos está diciendo que este método no está permitido. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues que en la ruta test el único método que hemos permitido es el get. Nosotros estamos mandándole el método post, da un error. ¿Qué ruta es la que tiene el método post? Bueno, pues la de /usuario /name. En este caso, /usuario y ahora vamos a poner Ismael. Entonces, si le damos a enviar con el método post, nos va a devolver hola Ismael. En este caso podemos cambiar también el nombre. Paco, por ejemplo, le damos a enviar y, como veis, está cambiando automáticamente el mensaje que estamos enviando, gracias a esta función. Si ahora esta función la cambiamos a método get, nos debe de salir otro error diciendo el mismo problema que teníamos anteriormente, pero esta vez con el método get, dado que esta ruta solo se permite con el método post. Vamos a poner la siguiente, que en este caso era route put y vamos a poner, por ejemplo, el mismo caso que teníamos en la ruta de arriba, pero cambiando el método, con el método put. Volvemos a nuestro cliente de Postman y cambiamos al método put. Le decimos enviar y veis que está funcionando. Actualmente esta ruta funciona tanto en post como en put, pero no funciona con el método o el verbo get. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. En vez de, voy a copiar toda esta ruta y en vez de put vamos a decirle que es una ruta de patch. Guardamos y le decimos que utilice el método patch, enviamos, como veis sigue funcionando. Vamos a cambiar el nombre, Isabel. Enviamos y está funcionando. Y además nos está diciendo un 200 siempre. Por último, vamos a utilizar el verbo delete. En este caso podemos poner id y ya que estamos, se ha borrado el usuario con el id y vamos a cambiar esto por esto. En este caso, en vez de patch lo cambiamos a delete y aquí le vamos a mandar un id, el 589. Le decimos enviar y, como veis, nos está devolviendo el mismo mensaje que habíamos puesto aquí con el id dinámico.
Bien, hemos visto ya los 5 verbos o métodos que permitimos cuando hacemos una API REST. Pero, ¿para qué se utilizan? Bueno, como os he comentado, el primero de ellos, el GET, se utiliza principalmente para devolver información. Es decir, quiero devolver todos los usuarios de una base de datos, bueno, pues aquí podríamos utilizar un método GET y dentro de la función o del controlador, aunque aquí lo estamos haciendo de manera muy sencilla, podéis utilizar controladores para poder organizar de una manera mucho más efectiva vuestro código. Pero aquí en este vídeo os lo he querido simplificar utilizando funciones en las propias rutas. Bien, el GET lo tenemos claro. ¿Para qué sirve el método POST? El método POST significa enviar una información. Es decir, lo que se utiliza principalmente con este método es para poder mandarle al backend o mandarle a la funcionalidad de tu aplicación información. Por ejemplo, te quiero enviar los datos de un formulario o te quiero enviar los datos que quiero introducir por mi cliente de API REST. Vamos a dejar el put y el patch para el final y vamos a ir directamente al método delete. El método delete principalmente se utiliza cuando queremos borrar algún registro de nuestra base de datos, ya sea único o múltiple. Pero podemos utilizar este método, por ejemplo, para borrar todos los posts que tengamos en nuestra base de datos, todas las facturas que tengamos en nuestra base de datos, todos los usuarios que tengamos en nuestra base de datos. Podemos especificar qué factura con un ID, podemos especificar qué usuario con un ID, con un correo electrónico, ¿de acuerdo? Pero este método principalmente, como bien dice su nombre, se utiliza para eliminar registros de las bases de datos. Por último, vamos a los dos que hemos dejado para el final, put y patch. Put y patch se utilizan principalmente para actualizar datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podemos actualizar un modelo de nuestra base de datos, un registro de la base de datos. Cámbiame el nombre de un usuario o actualízame la cantidad de ítems que tiene una factura o actualízame el estado de un mensaje que estaba sin leer, lo pones a leído, ¿no? Para eso sirven estos métodos. Pero hay una pequeña diferencia entre el método put y el método patch. Podéis utilizar cualquiera, pero a nivel semántico o de uso, mejor dicho, podemos diferenciarlos. La manera de diferenciarlos es que put sería para retocar todos los campos de un modelo. Por ejemplo, tenemos el modelo de usuarios con el ID, el nombre, el apellido, el correo electrónico, la contraseña, etcétera, etcétera. Bueno, pues el método put sería viable utilizarlo cuando queremos actualizar todos los campos de ese modelo, todos y cada uno de ellos. El método patch es si queremos utilizar, o mejor dicho, actualizar parcialmente ese modelo. Es decir, solo quiero cambiar la contraseña, o solo quiero cambiar el nombre, o el email, ¿de acuerdo? De manera parcial. Pero, y aquí viene mi recomendación, podéis utilizar cualquiera de ellos. Incluso, a nivel semántico, podríais utilizar incluso el método POST, ya que el método POST os permite enviar información hacia vuestra backend o vuestra funcionalidad para poder modificar datos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de nuestra mentalidad de CRUD, de crear, actualizar, leer y borrar datos, bueno, pues podríamos ir identificando dentro de esas siglas por los diferentes métodos que hemos utilizado. Está claro que el método get sería la R de nuestro CRUD. Está claro que el método delete sería nuestra D de nuestro CRUD. Y ahora aquí viene donde está la C y la U, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. La C se suele utilizar en el POST, ¿de acuerdo? Para poder, pues eso, crear nuevos usuarios, nuevas facturas, nuevos modelos dentro de nuestra base de datos. Y la U la podemos utilizar tanto en el método put como en el método patch. Semánticamente podemos utilizarla en el método put cuando queremos
modificar todos los campos del modelo, y patch solo cuando queremos modificar parcialmente el modelo, con 1 o 2 campos a lo sumo. Como estáis viendo, estos verbos o métodos se pueden utilizar para crear todo nuestro CRUD. Por tanto, estos verbos o métodos se utilizan de manera muy exhaustiva en un proyecto de Laravel en el que creamos una API REST. Si os está gustando el curso, ya sabéis, dejadme un pulgar hacia arriba para seguir apoyando el canal. Recordaros que si sois nuevos y no sabéis nada de Laravel o de PHP, os aparecerá en la parte superior una tarjetita para que echéis un ojo a mi curso gratuito de introducción a Laravel. Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, darle al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido en el canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el Rincón de Isma.